ayudar un poco con el tema de, bueno, lo que hacemos nosotros, ¿no? Esto que vamos a ver está basado en un libro que se llama ¿En qué caja vives? De Cristina Liaguno. Es una consteladora familiar acá de Argentina. Ella es abogada. Bueno, tiene varios libros. Este es uno de los de ellos. No me acuerdo cómo se llama el último que sacó. Y bueno, ella habla un poquito sobre esto que nosotros una vez vimos cuando hicimos la formación, el estado padre, el niño, el adulto, pero lo habla desde un lugar más apuntando a la percepción, a que podamos diferenciar lo que es mirar, lo que es observar, porque a veces son palabras, ¿no?, que se nos confunden. Esta palabra percibir también es compleja. A veces creemos que percibir es ver objetos y bueno, estamos percibiendo y tomamos esa palabra de esa manera. Y bueno, ella es como que da un enfoque basándose un poco en lo que explicó Eric Berne, que es el del análisis transaccional, pero lo lleva a un lugar justamente que tiene que ver con la percepción. Y habla de que ver, mirar y observar son justamente tres verbos que lo usamos siempre referidos a la vista. O sea, cuando decimos ver, decimos mirar y decimos observar, siempre aludimos al sentido de la vista. Y pareciera que nos quedamos ahí, creyendo que tiene que ver con los ojos y no tiene que ver con otra cosa. Y sin embargo, sí, tiene que ver con otra cosa. Eh, si empezamos a indagar un poco en el significado de cada una de estas palabras, ver, mirar y observar, vamos a darnos cuenta que ver es captar lo que nos rodea a través de la visión. ¿Sí? Ahí estamos con el sentido de la vista. Es más referido, sí, a los ojos. Digo, estoy viendo, no sé, un paisaje. ¿Mm? En cambio, cuando yo digo mirar, ya voy un poco más profundo, porque al mirar yo tengo que enfocar la visión en algo en particular. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que ahora nosotros estamos acá en el Zoom y estamos viendo todos los cuadraditos. Entonces yo puedo decir, estoy viendo gente, muchas personas ahí, nos estamos viendo. Bueno, sería ver simplemente las imágenes. Pero si yo empiezo a enfocar mi mirada, por ejemplo, en el cuadradito donde está, a ver, por ejemplo, Bea, y digo, estoy mirando a Bea, entonces ya empiezo a prestar atención a ese cuadradito. No es que no vea los otros, sí, estoy viendo todos los otros cuadraditos, pero mi atención, mi observación, se enfoca más. Entonces, ese acto ya se llama mirar. Tiene más que ver con algo en particular, cuando yo enfoco. Y el otro verbo, que es observar, ya tiene que ver con algo más profundo, porque ya ahí empiezo a examinar con más atención para lograr ver y mirar en simultáneo. ¿Sí? Como que mirar, bueno, miro bien, estoy enfocada en esta persona en particular, pero cuando ya empiezo a observar a esa persona, ya empiezo a notar más detalles. Empieza a activarse la atención en mí. Y justamente la observación es lo que nosotros usamos mucho al constelar. Por eso es importante poder diferenciar entre ver, mirar y observar. Pero ¿qué sucede cuando observamos? Que a partir de la observación aparece un juicio acerca de lo que observo. Y este juicio justamente se va a sustentar ¿en qué? En lo que miramos y en la experiencia previa. Fíjense bien esto porque ahora vamos a empezar a entrar en la percepción. Ya cuando observo,
esa observación que hago está muy ligada a algo que yo previamente observé o experimenté y ahora tengo ciertos juicios acerca de eso que observo. Bergelinger hablaba justamente que además de observar, nosotros tenemos que ser capaces de percibir. Y introduce esta otra palabrita. ¿Y qué es percibir? ¿Y cuándo es posible percibir? Cuando yo me abro a esa otra persona, a ver, es muy larga la palabra, desinteresadamente, ahí está, me salió, desinteresadamente, o sea, sin interés, sin intención, ¿sí? No es lo mismo que yo mire, o sea, observe con una intención a que yo perciba, porque ahí yo observo abriéndome desinteresadamente y dispuesta a relacionarme con ese otro. Ya hay otra cosa de por medio. Ya no me estoy quedando solamente en que veo, miro, observo, sino que ahora estoy hablando de que percibo y estoy activando otra parte de mí, que es justamente la que los consteladores necesitamos. Hacer esto de percibir como un ejercicio activo. Pero para eso yo tengo que soltar el interés, es decir, la intención, y abrirme a la relación. Así, en esa percepción se va desarrollando como una intimidad entre el constelado y el constelador. ¿Mm? Hay un respeto, hay una intención, vamos a decir, entre comillas, de acompañar. Lo aprecio al otro tal como es y trato de justamente que no se establezca ninguna norma a la que uno tenga que subordinarse. Es decir, suelto el juicio de correcto o falso. Es como una actitud como la que dice Stefan Hofsner, que dice, nos convertimos en investigadores. El constelador investiga, que no es lo mismo que yo le ponga mi juicio y quiera ver lo que yo quiero ver. Sería también lo que dice Antonio Blay, mirar para ver. Es una mirada que me lleva a ver realmente. Por eso nosotros usamos mucho esta frase que decimos, ahora te veo. A veces hacemos repetir la frase del consultante y si nosotros no la sentimos, no estamos sintonizados con lo que significa, ahora te veo, es que la decimos como si fuera, no sé, deme 5 kilos de pan, señor, para el almuerzo. Es como algo profundo cuando yo digo, ahora te veo, porque estoy hablando de una mirada, una percepción profunda, sin juicio. Por eso esta explicación acerca de las palabritas, porque nosotros las usamos a las palabritas y resulta que no sabemos lo que significan las palabras. Entonces nosotros lo que hacemos cuando constelamos es observar de manera fenomenológica, observar lo que se muestra y percibir sin poner intención de mi parte. ¿Qué significa esto? Que no voy a buscar nada en especial. Vieron que nosotros tenemos una tendencia a la cosa wow, así. Eso lo tengo que ir bajando. Se muestra el fenómeno y yo percibo sin poner intención de mi parte. Para eso voy a tener que estar atenta. Entonces ahí se va a activar la atención. Atenta al fenómeno, atenta al consultante, atenta a lo que sucede dentro de mí. Por ejemplo, yo puedo entrar a una sala y hay personas.
Miro atentamente y observo que hay tanta cantidad de mujeres y tanta cantidad de hombres, que algunas mujeres tienen pollera, otras tienen pantalones, que hay hombres que tienen barba y que hay otras mujeres que tienen anteojos. Por ejemplo, en mi casa, puedo estar en mi casa y también eh, mi mano se dirige a la tecla de la luz para apagarla, ¿no? Y voy a entrar a una habitación y pum, hago así, se prende la luz, salgo a caminar, voy, doy vuelta a la manzana, qué sé yo. Y quizás hago todo eso y lo hago en automático y no estoy atenta. Quizás observé algunos detalles, pero no presté atención, es decir, que no entré en esto que nosotros necesitamos cultivar, que es la percepción. Henninger decía que la observación y la percepción están unidas a la conciencia, al presente, al aquí y ahora. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder estar percibiendo y justamente atendiendo, yo necesito, para observar y percibir, estar en el aquí y ahora. No puedo estar atenta si no estoy en el aquí y ahora. Sin embargo, si nosotros observamos nuestras vidas, nos vamos a dar cuenta que la mayor parte de nuestras vidas la pasamos en piloto automático, como que no prestamos demasiada atención. Por eso es que la atención se tiene que cultivar. Todos nosotros, por eso esto de la percepción también tiene que tener este condimento de abrirme al movimiento y al cambio. No es que es una percepción fija, donde yo quiero que esto sea así y así. Si no, yo no estaría percibiendo. Porque a veces cuando me dicen atención, me confundo con alerta y creo que es estar así. No, es estar presente. Y el estar presente es lo más sanador que nos puede pasar a todos. Sin embargo, a veces buscamos en libros, enciclopedias y no sé cuántas otras cosas. ¿Cómo tengo que hacer para sanar? A ver, dame la receta. Y sin embargo, al estar presentes es la mejor sanación que hay. ¿Por qué? Porque yo ahí me estoy experimentando a mí misma. Estoy en un estado de conciencia claro. Mi corazón se abre, me pongo en actitud receptiva a lo que está sucediendo a mi alrededor. Y ese es el estado, podríamos decir, perfecto para constelar. Todos nosotros estamos en constante cambio, por más que no nos demos cuenta de eso. Y en ese proceso de cambiar, sucede, como tenemos una tendencia al control y a querer que todo permanezca estático, porque nos da miedo el cambio, por más que la vida es continuo cambio, no me gusta fluir con la vida. Cuando suceden cosas que no nos gustan, nos sentimos víctimas de nuestro destino y creemos que perdimos el control sobre lo que ocurre. Vivir en piloto automático es como vivir en el infierno. ¿Mm? ¿Por qué? Porque me saca de la paz. Y para constelar yo necesito estar en un estado de paz. Necesito conectarme, conectarme. Tomar conciencia de que en esta vida, esta experiencia que estamos teniendo aquí, nada es permanente. Nada. Absolutamente nada. Y que dentro de nosotros hay una gran tendencia a aferrarnos a las circunstancias, a las situaciones, a las personas. Y cuando algo de todo eso, que para mí era tan estático, empieza a cambiar, me asusto. Y fíjense en que durante una constelación es que está sucediendo el continuo cambio. Yo no puedo ir a constelar con una actitud, una hipótesis que me planteo y fija y diga, esto así, así, así. Y querer que sea así, así, así. Porque yo no estaría fluyendo, no iría con el movimiento.
Por eso aprender a fluir con el cambio es una manera de aprender a percibir, aprender a confiar, a reconocer que yo no puedo dejar ir antes de haber agradecido lo que aprendí y así recomenzar un nuevo ciclo. Por eso a mí me gusta mucho la frase de Stefan Hosner que dice aprender, crecer, sanar. Son un mismo movimiento. Y es un mismo movimiento. Entonces, esto de que nada va a permanecer igual, a los humanos nos asusta. Lo único que es, digamos, permanente, vamos a decir en las constelaciones, son los vínculos. ¿Por qué? Porque los que fueron nuestros padres siempre van a ser nuestros padres. Los que fueron nuestros abuelos van a ser siempre los abuelos y los que fueron los hermanos siempre los hermanos. Y eso no lo podemos cambiar. En cuanto a que siempre ellos van a ser ellos. Por más que se mueran, por más que se alejen de mi vida, no me relacione, eso no cambia. Y dentro de estos sistemas, nosotros aprendemos a percibir, aprendemos a leer campos, aprendemos a leer imágenes, aprendemos a leer posicionamientos. Nos transformamos como en exploradores, en investigadores de justamente todos esos patrones inconscientes que llevaron a mi consultante, este que vino ahora con una consulta, ¿no? Un motivo de consulta, una pregunta hacia mí, sintiéndose víctima, sintiéndose a merced de los acontecimientos, sintiéndose que, bueno, que es una hoja movida por el viento. Entonces, claro, en esa actitud que viene el consultante, necesita tener un lugar, podríamos decir, donde aterrizar. Y va a aterrizar justamente en esta receptividad que nosotros vamos a abrir, para poder justamente acompañar en ese camino a los otros. Bien. Hay muchas preguntas acerca de qué son las constelaciones. Hoy en día, vieron que estamos con el tema de las constelaciones y bueno, hay muchas ideas acerca de lo que es. Hay gente que cree que es una corriente psicológica, otros creen que es una herramienta, otros le llaman una técnica, otros una filosofía. Y justamente las constelaciones, como han pasado por un proceso tan largo, porque al principio, hace mucho, cuando Hellinger empezó a indagar en las constelaciones, eran muy tradicionales. Él fue el que introdujo todo esto de los órdenes del amor y todo esto. Y bueno, y hay quienes sostienen que los órdenes del amor se transforman en una filosofía para la vida. ¿Sí? Pero no que las constelaciones sean una filosofía, sino que los órdenes del amor se transforman para nosotros, cuando empezamos a observarlos, en una filosofía de vida. Pero en sí las constelaciones no son terapia, porque justamente no tienen continuidad en el tiempo. Sí lo podríamos mirar como un método, una técnica, por ahí, pero no como una terapia. Hellinger decía que son un camino, él le llamaba así, son un camino para abrir una puerta para poder actuar. Hellinger habla de estos principios, ¿no? Estos órdenes del amor, habla de la pertenencia, de la jerarquía, del equilibrio, del vínculo, de la prioridad. Y nos dice que, bueno, que todos pertenecemos por haber nacido en el sistema en el que nacimos, que nadie puede ser excluido, que hay una jerarquía, que los que vinieron antes tienen más, vamos a decir, antigüedad, por eso se dice los primeros antes que los que vinieron después. Nos habla de un equilibrio entre el dar y el tomar. Nos habla de un orden de prioridad entre el sistema de origen y la familia actual. Nos habla del problema este que tenemos del amor al vínculo.
que los vínculos no se rompen y están bien y siempre van a ser así, pero que nos enfermamos por amor al vínculo. Entonces, todo esto, que bueno, Hellinger fue introduciendo, ¿no? De a poco, a medida que él lo iba experimentando con los diferentes grupos, con sus terapeutas y todas estas formaciones que él iba haciendo, empezó a darse cuenta que lo que sanaba era el movimiento. ¿Mm? Y empezó también a asociarlo con esto del cambio, porque nosotros nos damos cuenta que todo cambio es un movimiento. Para que algo cambie, algo tiene que moverse. ¿Qué sucede? Cuando algo se detiene, podemos decir, se interrumpe, para, o se fija, también podemos usar la palabra fija, algo altera el orden. Ese orden del amor que venía fluyendo se detiene, justamente cuando se transgrede algunas de estas leyes. Bien, Eric Berne, que fue este señor que escribió varios libros, yo después estuve investigando y escribió un montón de libros, pero el más conocido es este de la análisis transaccional. Bueno, Hellinger trabajó con Eric Berne y empezó a conocer estos conceptos que manejaba Eric Berne de los estados padre, adulto y niño. Y se empezó a dar cuenta que estos estados están muy vinculados con el pasado, el presente y el futuro, con los órdenes. Y con esto que justamente Hellinger llamó buena y mala conciencia. También con el triángulo dramático de este famoso Karman y con un trabajo de emociones que hizo un señor que se llama Norberto Levi. Esta autora, que se llama Cristina Liaguno, empezó a llamarle a los estados cajas. Es una buena alegoría, ¿no? Porque caja me da como una sensación de algo donde yo estoy encerrada, donde estoy metida. Y claro, podemos estar viviendo en una caja sin darnos cuenta que estamos dentro de la caja. Quizá estamos mirando por un agujerito que se le hizo a la caja, porque nosotros, dice ella, somos ignorantes porque no somos conscientes. No podemos llegar a darnos cuenta de que vivimos en el pasado y que repetimos hábitos, historias, mandatos de manera automática. Es decir, que somos como una copia de los que estuvieron antes que nosotros. El tema es, y la pregunta es, ¿soy consciente de esta ignorancia? ¿Me doy cuenta de que continuamente todo está cambiando y sin embargo yo me opongo a ir con el cambio? ¿De qué me alimento? ¿Cómo son mis relaciones? ¿Vivo en un estado de gratitud y tengo la sensación de estar agradecida a la vida o siento que la vida me debe algo? ¿Llevo a cabo mis proyectos? ¿Cumplo con mis promesas? Salir de esta ignorancia tiene un costo. Es un costo doloroso. Por eso esta palabra que usa Hellinger a mí me encanta en las constelaciones cuando usa la frase al precio que te costó y que aún a mí me cuesta, es literal, porque en realidad sanar duele. Y a veces preferimos pagar el precio antes que sanar. A veces prefiero seguir atrapada a lo conocido en vez de renunciar a eso que yo ya conozco. Me cuesta renunciar a eso que yo creo que debe ser así. Sin embargo, cuando yo empiezo a experimentar lo nuevo, empiezo a salir de mi zona de confort. Por eso Stefan Hosner dice que solo los niños lloran, porque son los niños los que no quieren crecer.
¿no? Los niños, cuando tienen que constelar, les duele, porque tenemos que salir de esa comodidad. Y ese movimiento que hacemos desde la comodidad, atravesando el dolor, que nos va justamente a sentir que nos liberamos y nos sentimos livianos, que tomamos conciencia, nos va a conectar con la humildad y la gratitud. Esto se logra estando presentes. Por más que parece que ahí fuera los demás sigan siendo los mismos, es que mi percepción, volviendo al tema de la percepción, es lo que cambia. Volviendo al tema de Eric Berne, ¿no? Y de Hellinger, que tomó esto, de estos estados del yo, padre, adulto y niño, este análisis transaccional se centra mucho en justamente aprender a estar en el presente, para poder relacionarme con los otros de una manera fluida y sana. Nosotros nos cuesta relacionarnos porque nos relacionamos desde el pasado, desde estas creencias previas que tenemos acerca de cómo es el otro. O sea, vamos hacia una imagen, no vemos al otro, realmente no lo vemos. Hellinger dice eh, que él se preguntó mucho, ¿no? Acerca de lo que le pasaba a las personas, ¿no? Cuando estaban así, atrapadas en el pasado, y se dio cuenta que al mismo tiempo que estaban atrapadas en el pasado, estaban atrapadas en esas imágenes fijas que tenían. O sea que lo que en realidad estaban experimentando, ¿no? Eran como imágenes, las cuales no cuestionaban, las cuales, bueno, como les dije recién, las repetíamos en automático y ahí vamos, y vamos, vamos. Nosotros, todos nosotros, cuando nacemos, ya nacemos programados, ya venimos con una información, porque ya la traemos genéticamente de nuestros antepasados. Ya venimos con una influencia, ¿sí? Ya esto la epigenética lo estudia, habla del ADN, muestra el impacto que tiene esto en nuestra salud. Todo eso, bueno, ya fue estudiado. Hubo, bueno, muchos autores conocidos, que ahora no vamos a ir para ese lado. Pero ¿qué dice acá la autora, no? Por más que tengamos todos esa cosa que la traemos adquiridas de nuestros ancestros, la naturaleza encuentra la forma para que todo esto, ¿no? Se vaya transmitiendo, pero al mismo tiempo también vaya cambiando. Es decir, que no cambia si yo sigo permaneciendo atrapada en el pasado. Pero si yo empiezo a vivir en el presente, por mucha influencia que haya recibido de mis antepasados, yo puedo empezar a resolver los conflictos. Esos conflictos que, bueno, nosotros le llamamos problemas. ¿Mm? Por ejemplo, dice ella, un ejemplo, ¿no? Si cada situación de mis ancestros, ¿mm?, está en mí y es parte de mi memoria celular, cada imagen difícil, incompleta, distorsionada, de ellos también está en mí. Esto significa que si yo aprendo a estar en el presente, observando, ¿m?, lo que voy sintiendo, voy a tener en mí cada vez menos imágenes difíciles en mi inconsciente. ¿Por qué? Porque este efecto, que ya ustedes lo conocen, que se llama el efecto observador, por eso empezamos hablando del ver, mirar, observar, atender, percibir, eso va a permitir que mi realidad o que mi percepción, vamos a decir mejor, cambie.
porque es que siempre todo está cambiando. El asunto es que mi percepción no. Solo cambia mi percepción cuando yo estoy en el presente. Entonces, hay muchas personas que consideran hoy en día, dice acá la autora, que las constelaciones son como una vacuna para prevenir a nuestros hijos y a nuestros nietos de las desgracias del futuro. Que nosotros vamos a ir a constelar y ahora entonces a nuestros hijos y a nuestros nietos no les va a pasar nada. Y es importante darme cuenta que yo no constelo para eso. Yo constelo para cambiar mi marco perceptivo, para ampliarlo. Eso va a permitir que todo se mueva, porque es que cuando yo me muevo es que todo se mueve junto conmigo. El tema es de que yo creo que yo tengo que mover a los otros para que se arregle lo mío. Tenemos eso muy instalado. Por eso comprender esto de en qué caja estoy encerrada me amplía mucho la percepción, me ayuda mucho a observarme, me ayuda justamente a estar en el presente, que es justamente el estado adulto. Es un estado en el que podemos vivir todos tranquilamente y del cual, bueno, huimos rápidamente, porque los otros dos estados, el padre y el niño, son más atractivos para nosotros. Cuando hablamos de estado padre, estamos hablando no de la madre o el padre, porque encima a nosotros nos dicen padre y ya se nos viene la mamá o el papá. Es una caja o un estado que habla mucho de la moral, del deber ser. Tiene mucho que ver con la crítica. Ahí, cuando yo vivo en esa caja, estoy llena de mandatos, preceptos, de reglas, de normas, de prejuicios, de secretos. Es una caja que se encuentra en el tiempo pasado y que tiene las experiencias vividas por todos mis antepasados, las normas, las costumbres. Todos los que están en esta caja, atrapados en esta caja, hablan con un lenguaje en particular. Dicen, en esta familia todos somos así. En mis tiempos, yo en tu lugar haría esto, ¿no? Parece como el consejero. Eh, deberías hacer esto. Así no se hace esto. Son muchos verbos conjugados en condicional. Tendríamos que arreglar aquí, tendríamos que cambiar esto, deberíamos hacer lo otro. Tiene mucho que ver con el que señala los errores, el que encuentra los defectos. ¿Mm? Es como un vivir tenso, tenso. ¿Mm? Sí, no. ¿Vieron como los padres antes? ¿Eh? No. Tu padre te miraba y ya con la mirada te decía todo. Bueno, ese estado está internalizado en nosotros. Nosotros, los tres estados están en nosotros. El tema es que cuando permanecemos más tiempo en el presente, estamos más en el estado adulto. Por eso tenemos que tomar conciencia de qué estado queremos estar, ¿no? Porque si quiero, puedo pasármela toda la vida en el estado padre y no pasa nada. Pero para constelar y para percibir y atender, es que necesito estar en el estado adulto. No lo puedo hacer de un estado padre, porque si no voy a constelar y voy a estar criticando toda la constelación y aconsejando a mi consultante. No, mira, esto que te está pasando a vos, no, terrible. Lo que vos debes. ¿Qué le pasó a tu mamá en el año no sé cuánto? Y nos empezamos a enredar con todas estas cosas. Es como que, por ejemplo, viniera un consultante y nos dijera, lo que yo vengo a constelar, porque es que mi linaje femenino es todo un desastre. Vengo a arreglar mi linaje femenino. ¿Ah? Ya nos damos cuenta que viene en un estado padre. Está anclado en que su linaje está erróneo y ella con una constelación va a arreglar, porque tiene el poder ahora ella, con la consteladora, de arreglar a todas las mujeres
Y entonces ahora ella, que también es mujer, va a arreglarse. Como un permanecer muy anclada en que en el error está en el pasado. O sea, viven mucho en el pasado, mucho en la moral. Por eso son personas que necesitan la perfección, que todo esté ordenadito, arreglado. No permiten ningún movimiento, ningún cambio. Obviamente que, claro, sí, nuestros ancestros estaban más anclados en este estado porque, bueno, ellos vivían de los mandatos y vivían así. Pero nosotros ahora estamos tomando conciencia y nos dimos cuenta que este estado, la verdad que no es nada saludable. Eh, entonces, ¿cómo tomo conciencia? Dándome cuenta que repitiendo lo que hicieron los míos es que no voy para ningún lado. Y también darme cuenta que la crítica y el juicio tampoco me llevan a ningún lado. No puedo crecer, me voy a quedar anclada, ¿no? Repitiendo los mandatos, haciendo lo mismo que hicieron ellos, creyendo que así yo pertenezco, como lo hago como ellos, entonces me siento más tranquila. Y ahí aparece la conciencia tranquila. Cuando yo me niego a salir de mi caja, mi cajita, esta del estado padre, me vuelvo rígido. ¿M? Permanezco continuamente en mi cabeza, anclada en un estado remoto, repitiendo todas esas grabaciones, esos acontecimientos, todo eso lo que me pasó, lo que le pasó a los míos, a eso le damos mucha importancia. Y encima en la familia se repite eso. Entonces yo voy creciendo escuchando eso. En esta casa todos somos así. En esta familia las cosas se hacen así. Voy a ver la vida a través de los ojos de mis padres. ¿M? Por eso fíjense cuando nosotros le decimos, mamá, dame permiso para ver a mi padre con mis ojos. Porque quizás estuvimos mucho tiempo mirando a papá con los ojos de mamá. Voy a tener miedo de tomar decisiones porque ya está impreso en mí que hay que hacerlo así. Entonces, hay como un no hagas eso. Y al mismo tiempo, un querer hacer otra cosa y una rigidez en cuanto a hacerlo. Porque si yo lo hago, voy a dejar de ser o de pertenecer. Me da miedo ir contra las reglas. Entonces, claro, si voy contra las reglas, voy a tener conciencia mala, voy a sentir culpa. Y esto ejerce una fuerza muy, muy poderosa. Me lleva a estancarme, a no poder tomar decisiones, porque yo siempre voy a estar adherida a las decisiones que alguna vez tomó mi clan, o mis padres, o mis abuelos. No cuestiono, lo hago automáticamente. Bien. Es un estado, ¿no? Que bueno, quizás tengamos consultantes que vengan desde esa caja. Eh, Son personas que también están muy en la buena conciencia, como decía Hellinger, ¿no? O en la conciencia tranquila. Creen que ellos lo están haciendo todo bien, porque yo lo estoy haciendo como lo hizo mi padre. Se resignan, viven en ese estado de víctima también, aunque el estado niño es más víctima todavía que el estado padre. Estos mandatos que tenemos, ¿no? Que nos vienen del estado padre, no, Hellinger decía que los mandatos no están hechos para romperse. Los mandatos están hechos para ser reconocidos, honrados, valorados, y si alguno me sirve, lo puedo seguir. Porque quizás hay cosas que mi clan hizo que sí la puedo seguir, y no por eso quiere decir que estoy en un estado padre rígido, sino que estoy haciendo lo que a mi familia sí le dio resultado. Es decir, que si yo honro las costumbres de mis ancestros,
puedo sacar algo bueno de ahí. El problema está cuando yo me fijo en una postura interna rígida y no me permito moverme de ahí. Entonces, en esta caja, eh, nosotros también nos podemos dar cuenta cuando el hijo se adhiere a las normas de su familia o de sus padres con un miedo, podemos decir casi un terror, a romper reglas y a decir, bueno, es que si yo lo hago diferente, es que estoy dejando de pertenecer a los míos. Ahí es donde viene el problema del estado padre. Por eso hay que comprender bien este estado padre, porque también uno puede estar en un estado padre que sea nutricio, como hablaba Eric Berne, donde nosotros podemos, mediante una frase, ¿no? Por ejemplo, decirle al consultante, bueno, mira, como dice Hellinger, no sé, sin madre no hay pareja, por ejemplo, una frase, ¿no? De Hellinger, ¿no? Que puede aportarle algo. Y ahí yo estaría en un estado padre nutricio. No estaría haciendo algo que eh, le estaría dando un consejo a mi consultante, sino le estaría dando una frase para que reflexione. Entonces, eso lo nutriría. Como cuando nuestros padres nos enseñaban cosas que eran nutricias para nosotros, que las pudimos tomar y llevar a la práctica. Y nos vino muy bien. El asunto del estado padre es el asunto de la moral, cuando la moral se transforma en algo terrible. Y son esas personas que no pueden hacer nada porque para todo tienen un prejuicio. Esto no, o qué van a decir de mí, uy, si lo hago así. Eso inmoviliza. Eso en cuanto al estado padre. El estado niño, la caja niño, es la de, bueno, la del parecer. La otra era el deber ser. Esta es un parecer. Es una parte infantil que tenemos nosotros, que bueno, quedó muy grabada, todo eso que desde nuestra infancia no lo pudimos resolver, y a lo cual quedamos apegados. Y entonces nos relacionamos ahora que somos adultos de la misma manera en la cual nos relacionábamos con nuestros padres. Esta medida tiene que ver con los anhelos, ¿no? Es una caja que está llena de todo eso que yo no pude hacer, todo eso que no conseguí, todo eso que no me dieron. Hellinger le llamaba eh, a los guiones de vida, le llamaba el plan escondido de nuestra vida. Nuestra vida sigue un plan escondido, decía Hellinger, como una película. Por eso en ese libro que tiene Hellinger de cuentos de vida, van a ver que ahí van a encontrar muchas historias que él cuenta y cómo relaciona lo que le pasa a los consultantes con los cuentos infantiles. Tiene que ver, bueno, con estos sentimientos que Henninger le llamó secundarios, por eso vemos los consultantes con, ¿no? Nosotros le decimos, bueno, a ver, decía esta frase, y bajan la cabeza, y parece que están rezando el Padre Nuestro. Bueno, no pueden conectar con la imagen esta, la que están viendo ahora. Siguen en esa imagen infantil, ¿m? Con esa culpa, así como se sintieron cuando eran pequeños. Es un estado mental que, bueno, obviamente que la persona que está en el estado niño tiene ansiedad, está excitada, se siente insegura, porque todo le abre esa herida de la infancia. Se relaciona con todos igual que como se relacionaba cuando era un niño, por más que ahora tenga unos cuantos años. Permanecen en un estado de alerta de qué va a pasar ahora y entonces no accionan, no pueden moverse, se paralizan. Bueno, por lo tanto se enferman. Luchan, huyen, se congelan.
todo eso que está congelado en nuestro inconsciente y que encima de que está congelado lo sigo atesorando, porque a veces prefiero conservar una imagen fija antes que moverla, porque sé que moverla me va a ocasionar dolor. Entonces, por más que me quejo, prefiero quedarme ahí. Eh, esto sumémosle el miedo. Es como que la persona empieza a terminar cayendo en estados de fobias intensas, pánico, todo porque no puede salir de ese estado niño, como que permanece continuamente en ese estado. Se queja, ¿por qué a mí? ¿No? Por eso Stefan Hosner dice, cuando recibimos un consultante que viene a preguntarnos, ¿y por qué yo tengo este problema? Nosotros no podemos accionar desde ahí. El por qué es una cosa que pregunta un niño, ¿no? Los niños preguntan, ¿por qué llueve, papá? Y el papá le empieza a explicar. ¿Y por qué el sol calienta el agua? ¿Y por qué se forma la nube? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y es un continuo ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Son personas que siempre te amaré. Nunca, nunca voy a hacer esto yo, nunca, no yo. Ahora te voy a demostrar quién soy. Si vos supieras todo lo que yo hice por ti, ¿no? Son esas personas que vivimos en ese estado. Un estado, ¿no? De bueno, nadie me quiere, nadie me entiende, nadie me ve, nadie me tiene en cuenta, nadie le importo. El estado niño abunda, vamos a decir, el estado que más abunda. Entonces, bueno, eh, hasta en sus hábitos, ¿no? Tratan a los demás así. Bueno, corazoncito, papito, mamita, todo en diminutivo. Son irresponsables, no se hacen cargo de sus acciones, hablan sin filtro, no se dan cuenta que lo que están diciendo hiere al otro, opinan sin que les pidan la opinión, no dejan hablar al otro, interrumpen constantemente, no escuchan, no respetan el tiempo del otro, no pueden separar lo íntimo de lo público. Son estos hijos que también cuando son niños, ¿no? La mamá le cuenta todo lo que le pasa con el padre y ya se acostumbran así, después entonces cuando son grandes quieren saber lo que le pasa a este con el otro y es un estado que, bueno, eh, vieron este estado, ¿no? Que hoy en día le llaman narcisista psicópata. Bueno, por eso digo que somos todos psicópatas narcisistas. La gente dice, no, yo. ¿Por qué? Porque continuamente proyectan la culpa en el otro, ¿m? Y hacen sentir al otro culpable. No ven al otro. Ven esto que estamos hablando desde el principio. Ver, mirar, observar, percibir. No lo registro. Es como que estuviera yo igual, ¿no? Esto es lo que nosotros hablamos mucho cuando tenemos que constelar. ¿Y mi consultante? Ah, no, importa lo que están haciendo los muñequitos ahí en la mesa. Y no sé qué pasa. Entonces no se pueden conectar con el otro. Les parece más importante la obra de teatro. ¿Mm? Entonces, bueno, esto de comprender esta caja, ¿no? Este estado, nos ayuda también a darnos cuenta hasta qué punto yo puedo aguantarme, ¿no? Aguantar significa en el sentido, ¿no? Que me la aguante todo lo que me hacen los demás, ¿eh? Aguantar, tolerar, ¿m? Hasta qué punto yo puedo aprender a esperar, a darme cuenta que, bueno, que si ahora no pude comprarme esto o no pude tener esto, que no sea un drama para mí, sino que sepa que puedo volver a empezar, puedo volver a hacerlo. Un adulto se lo plantea y va hacia adelante, no se queda atrapado en el,
ay, esto que me pasó, qué terrible, y ya está. Los que están en la caja niño siempre dicen, yo opino, yo pienso, yo quiero, yo necesito. ¿Mm? Es como eh, que saben cómo son los otros, ¿no? Ya los definen a los otros y dicen, bueno, pero es que yo estoy así porque él, mira, mira lo que me hace y cómo es. Se justifican continuamente, o sea, les cuesta adquirir compromisos. Se enojan si no los ven, si no los tienen en cuenta. Es como, bueno, es una caja que tiene mucho de apego infantil. Acá vamos a ver mucho de lo que nosotros le llamamos los anhelos. Acá está lleno de anhelos, porque obviamente es una caja que estamos metidos ahí. Y, bueno, descubrir que estoy ahí me va a llevar un tiempo. Cuando nosotros entramos a la caja adulto, o permanecemos en esta caja adulto o estado adulto, nos encontramos con el ser. Encontrarse con el ser no es solo encontrarse conmigo misma, no, es también encontrarme con los otros. ¿Sí? Es un vivir en el presente, es ser proactivo, es, son las personas que hacen que las cosas ocurran. No se quedan esperando así, que a ver caiga el maná del cielo, no, están siempre actuando. Reconocen lo que es, reconocen lo que no es y lo que, bueno, no pudo ser. Trabajan en sí mismas con el dolor que les provocó lo que no pudo ser. Dejan de esperar de sus padres cosas que les den los que nunca les dieron. Son los que ya han tomado a sus padres en su corazón, con lo bueno y con lo malo. Ya no están en el amor ciego. Pueden estar en un amor que ve, que respeta. Bueno, están en los órdenes del amor. Esos órdenes, en ese que está en estado adulto, los ve que están fluyendo, cambiando. ¿Mm? Mm, miran a los ojos, escuchan y solo dan un consejo o una recomendación si es que el otro se lo pide. Y le dicen, si te sirve, lo tomas, y si no, lo dejas pasar. Se preguntan, ¿qué quiero y cómo? Saben decir que sí, porque pudieron comprobar que en el sí está la fuerza y en el no está la debilidad. Confían, no sienten que las cosas van a caer del cielo, sino que saben que cuando hay una oportunidad la pueden aprovechar y tomarla. Confían en lo que sienten, aprenden a relacionarse con el otro mediante un feedback, donde escuchan, dicen, va, vuelve. Em, el estado adulto es el estado que nosotros necesitamos como consteladores. Y es un estado que vuelvo a repetir, está latente en todos nosotros, los tres estados. El tema es poder comprender en qué estado yo estoy, cuál es el estado que más parte del día estoy. Porque si yo no le presto atención a eso, es como que se me escapa. Y entonces quizá me voy a una constelación, a hacer una sesión,
y voy desde un estado que no es el adulto. Y bueno, y eso obviamente que después me va a traer mis inconvenientes, porque me voy a dar cuenta que no pude trabajar. Fíjense que esta palabrita apego, apego, ¿no? Que es una palabrita que, bueno, a veces se usa como si fuera, ¿no? Una moneda corriente, a veces no sabemos ni lo que significa apego. Viene justamente del tipo de relación que mantuvimos con nuestro papá y nuestra mamá, ¿m? Pero de manera separada. No estamos hablando de la relación que tuvimos con nuestros padres. ¿Cómo me relacioné con mamá y cómo me relacioné con papá? El apego a veces tiene mucho que ver con estas personas que se quedan apegadas, ¿no? Cuando el rol no estaba claro. O sea, mamá, por ejemplo, era muy infantil y yo tuve que hacer de mamá de mamá. Entonces me apegué a ese tipo de apego, a ese tipo de relación con mamá. Eh, Tiene la particularidad del apego que engaña, porque me da una sensación de que yo estoy segura. Inclusive siento placer en el apego. Pero al estar tan apegada, no me doy cuenta por debajo el miedo que se esconde a la pérdida. Por eso cuando un consultante viene con el asunto de los miedos a las pérdidas, que lo ve como algo terrible, ¿m? Y se siente ansioso ante el hecho de perder algo, obviamente que tenemos que investigar qué pasó en esa relación con mamá o con papá. ¿Qué pasó ahí? Que está tan apegada a esta persona. Pero a la vez hay un apego que es saludable, aunque parezca raro, que se asocia con buenas relaciones con personas a lo largo de la vida. ¿Sí? Eh, Cuando somos niños, ¿sí? Si ese apego es sano, después nosotros podemos tener esta empatía, esta sensación, ¿no? De relación sana con otros. Y es un apego que se le llama seguro. El problema es del otro apego, el apego este que se transforma en ansioso, en que me pone en esa situación de que si pierdo a esta persona, es que mi vida se termina. O pierdo este objeto material, no sé qué, que tengo, que es mío, y ahí es donde viene el problema. También hay un apego que se llama evitativo y hay un apego que se llama desorganizado. O sea que hay varios tipos de apegos. El que nosotros más vamos a ver cuando trabajemos con constelaciones es este apego ansioso. La persona que nos dice, es que yo tengo miedo a perder, es que en realidad todavía está apegada a algo de su pasado, ¿no? De su infancia. Mm, Cuando concelamos nosotros, y bueno, cuando trabajamos con estos estados y todo, nosotros nos damos cuenta de que siempre estamos trabajando con estas emociones o sentimientos de las cuales Hellinger explicaba que hay que prestar mucha atención porque, ¿qué es lo que sucede? Si la persona está muy atrapada en los sentimientos secundarios, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a estar llevando a cabo la constelación, pero nos va a requerir que hagamos muchas pausas, mucha atención, para que salga de esos sentimientos secundarios. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, a ver, no sé, suponemos que estamos con María. María, mira, a ver, abrí los ojos, respirá, decí la frase en voz alta, mirando la imagen. ¿Mm? Los sentimientos secundarios se detectan rápidamente en una constelación. Son personas que vos le estás hablando y parece que pasa el carro lechero. Así, así, te dicen, sí, 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 sí. Pero no, 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 no. ¿Mm? No vemos esa mirada atenta. Por eso el estado adulto
es el que está en en los sentimientos primarios, porque nos mira. Nosotros vamos a la mirada del consultante, a la mirada del campo, y podemos observar cómo nos va siguiendo. La mayoría de los consultantes se nos van al otro, al sentimiento secundario, y permanecen ahí. Algunos inclusive rezan, hacen así, no sé, parece que falta que se arrodillen, no sé qué. Lo toman como un ritual, se emocionan con la frase, piensan que la frase los va a salvar, y no sé qué, yo qué. Es un estado niño, un estado en el cual, bueno, son los consultantes, bueno, las chicas, ya vamos a ver los tipos de consultantes, cuesta, digamos, es más desgaste energético por nuestra parte. Tenemos que estar más atentos. El que constele estás más en el sentimiento primario, por más que sienta ira o lo que sienta, es que lo siente y corta. Lo observa y pasamos al siguiente movimiento. Podemos ir a otra cosa. En los de sentimiento secundario nos cuesta más, porque, bueno, como que... ¿Mm? Obviamente que también están los metasentimientos que justamente hablan de estos sentimientos más abstractos. Ahí podríamos decir que es cuando el consultante ya entró en el movimiento del espíritu. Mm, Entonces, cuando estamos en una situación de constelación, nosotros estamos escuchando, percibiendo, ¿m? Atendiendo continuamente. ¿M? Es un movimiento continuo. No es un movimiento que percibo, y ya está. No, no, continuamente. A partir de ese movimiento de apertura que yo les digo, ahora el campo se está abriendo, empieza a aparecer la imagen interna del consultante. Es lo que está ahí en su interior y aparece en ese llamado famoso campo de conocimiento. El consultante va configurando, va moviendo, va yendo con el cambio. Por eso nosotros al consultante lo tenemos que llevar al estado adulto, ¿sí? Para que pueda digerir eso que no pudo digerir, para que pueda mover eso que no se pudo mover, y para que pueda entrar en un estado de gratitud y de asentimiento, ¿no? Como le llamamos nosotros. Bien, vamos a las preguntas. Esperen que voy por acá. ¿Hay preguntas? Hacemos algunas preguntitas que hay. Este tema es como que ya más o menos lo tienen claro, pero igual siempre vieron que se presentan dudas. Si hay preguntas, Alicia. Hola Alicia, recién ahora te ves. No vi cuando entraste. Hola, Sí, mira, lo que acabas de decir recién, esto último, de el tema del movimiento, de llevar al consultante a ese estado adulto, creo que me respondió una pregunta que siempre me hacía, ¿por qué Hellinger tenía tanta espera de un movimiento al otro? Entendí ahora con lo que vos me decís, es que él esperaba que el consultante pudiera hacer este insight, poder estar en ese estado adulto para poder ir al otro movimiento. Y cuando él cortaba la constelación que decía hasta acá, era porque el consultante ya no podía hacer ese movimiento de ir a ese estado adulto. ¿Puede ser? puede ser, sí. No creo que él lo expresara Porque así, siempre, pero sí como que lo no, mostraba. claro, porque siempre me Mm. pregunté, porque por ejemplo, en todas las formaciones, las constelaciones van muy rápidas.
siento que van muy rápida. Y cuando yo veo videos de Hellinger, digamos, hay mucho espacio entre un movimiento y otro. Es como que está ahí observando, esperando el movimiento. Y ahora, escuchándote esto último que vos acabas de decir, es como que digo, comprendí, o por lo menos a lo mejor para mí es la respuesta a esa pregunta que siempre me hacía, de por qué él siempre tenía esa espera, y a lo mejor puede haber sido por esto, porque él al esperar sentía internamente que el consultante podía hacer ese movimiento de salir de ese estado niño-padre, que casi siempre está en el estado niño, a ese estado adulto. Claro. Sí, porque además la importancia en eso que dice Alicia, que nosotros nunca podemos llevar a un consultante que tome a sus padres o los suelte de un estado niño. Es que no puede hacerlo. Por lo general, por eso es que es tan importante descubrir el anhelo, ¿no? O sea, primero con quién está implicado, a ver, con quién está implicado. Bueno, a veces, esto lo explica este Stefan Hosner cuando dice, es que yo, dice, antes hacía las constelaciones y buscaba las implicancias y me quedaba ahí y me daba cuenta que después los consultantes volvían y otra vez con el mismo tema. Porque es como que muchos consteladores se abocan ahí y se quedan ahí. Ah, sí, estaba implicada con la abuelita. Bueno, ya está, honremos la abuelita, ya está, la honramos, pero no miren la otra parte. En esto que está contando Alicia, Hellinger capaz que no estaba explicando qué era la implicancia y no estaba explicando todo eso, pero esperaba ese tiempo, que es lo que a nosotros nos cuesta. Nosotros vamos muy rápido, queremos, es más, a veces hasta le hablamos rápido al consultante y le preguntamos cosas que sin ton ni son. O nos está contando algo doloroso y le cambiamos de tema. Ay, a ver, es que mi papá se suicidó. Ay, ¿y tu mamá cómo era? ¿Era gorda? No sé, le preguntamos cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no queremos entrar en ese terreno. Como que, y él se esperaba, capaz que eran 2, 3 minutos, 5, hicieron unos espacios, claro, para la ansiedad que tenemos nosotros, es más aburrido que chupar un globo oxidado, mira un video genial. Pero la Lo que pasa profundidad es que hay en el fondo, porque claro, cuando ves cómo se resuelve, ¿no? Como, o como decía Alicia, que le decía, bueno, acá se terminó, a sentarse. Eso también a los consteladores les cuesta, porque quieren llevar al consultante al final feliz. Hay que darse claro, quede contento. ¿Y cómo hacemos con un consultante que estuvo atrapado, no sé, vaya a saber, toda su vida, digamos, en un sentimiento secundario X, para ahora en una simple constelación? Bueno, ya está, pim, pum, pam, listo, vamos, bueno. 2 o 3 frases, a tu casa. Mira, ya está. pero Decir a tu papá, en te eso honro, te también, honro. claro, pero en eso también es la observación de nosotros como consteladores. ¿Desde qué lugar estamos constelando? Si desde un lugar de observación, de conexión con el otro, o de un lugar de mi propio egocentrismo. Claro, Tiene que ver con tiene que ver con eso. sí, Eh, y también respetar el destino del otro, porque el otro a lo mejor pudo, como viene tanto tiempo de estar en ese lugar, también es poder respetar el destino del otro, que decir, bueno, hasta acá hilo y pudo, pero claro. aguantarme yo como consteladora de ese anhelo mío. Y ahí es mi observación, de decir, bueno, ¿a dónde estoy parada? ¿En el estado adulto o estoy parada de vuelta en mi estado niño queriendo que salga como yo quiero? O de un estado padre. Y esa es la observación interna y esa es la relación también Continua. entre el consultante. Claro, claro. Es Es que esta también, relación. perdón que Mm, acote algo. mm, También era algo que usted nos marcaba mucho el tema del trabajo del ego personal de cada uno. Uno como constelador eso lo tiene que dejar de lado y claro, ver que en algún momento el sentimiento de frustración de decir, bueno, hasta acá puedo llegar, más no, porque hay personas que nosotros lo hemos visto en las clases, en las prácticas, que no pueden avanzar más de ahí.
Y tal vez en esa jornada, en ese momento, llegar hasta ahí fue muchísimo, porque como Claro, decía Alicia, estuvo años encerrado en algo que no le encontraba salida y volver a llevarlo, porque la realidad que cuando uno vive la experiencia en carne propia de ver lo que significa ese movimiento interno, de volver a ese lugar, de sí, volver a esa situación tan traumática en algunos casos, es también jugar un poco, que creo que acá me parece que es un trabajo personal de cada uno, que el ego no tiene que estar presente porque no hay un resultado efectivo en ese mm, momento. Tal vez podemos encontrarlo en dos o tres constelaciones y que tampoco sea el que nosotros esperamos, sea óptimo para la persona, para ayudarlo, pero no el que nosotros queremos, que es el resultado ya. Me parece que eso no, o sea que creo que cada constelación es un camino a transitar y ir descubriendo uno como constelador hasta dónde puede y hasta dónde deja el consultante, hasta dónde permite y hasta dónde también nosotros nos damos cuenta que lo podemos llegar a llevar, porque también llevarlo a un lugar donde esa persona no solo no va a evolucionar, sino que se va a encontrar con una emoción que no la va a poder manejar, me parece que tampoco es una forma que eso lo vimos mucho, el hecho de decir, sí, bueno, hasta acá, porque más de acá no puedo, que creo que es lo que decía Alicia, esos tiempos que da los videos de Hellinger que son tan impresionantes, es el hecho de decir que la persona va encontrándose con la emoción, la va manifestando, va empezando a tener reacciones en el cuerpo y eso uno tiene que darse cuenta hasta dónde puede llegar y hasta dónde no. Y a veces, bueno, aceptar que no pudimos llegar más de ahí, que eso también sí, es un trabajo personal. claro, claro, También, claro, sí. también Tiene tiene que que ver ver con mucho con eso. nosotros. Mm, Claro, tiene que ver también que cada constelación nos va mostrando, cuando uno dice que trabajamos los dos, porque cuando estoy trabajando con un consultante, me estoy observando a mí mismo, yo creo que la relación tiene que ver con eso. Digamos, en una relación de consultante constelador, es también observar al consultante y observarme yo desde qué lugar estoy parada y mirando haciendo esa constelación, si desde un lugar de niño, de padre, de adulto, y yo me he visto en ese lugar un montón de veces, y a través del tiempo uno va, con la formación, va dando cuenta un montón de cosas eh, que al principio lo hacía desde ese lugar de querer el final feliz, como dice Silvina. Y hoy te das cuenta, hoy a lo mejor que no, tenés que respetar. Y el día de mañana te das cuenta de otra cosa. También es la evolución interna de uno, porque uno hoy se da cuenta de cosas que a lo mejor antes no se daba porque no había hecho ese camino interno. Yo creo que cuando uno empieza a hacer un camino interno, puede dar al otro. Porque si uno no se observó, ¿desde qué lugar vos le puedes dar al otro? Si todavía no te pudiste ver. claro, sí, sí. Es esto que Kellinger le llamaba aprender a retirarse, ¿no? Es una retirada. A veces queremos avanzar, avanzar. eh, por ejemplo, ¿no? Es como yo les decía la otra vez, que es como si fueran los dos trenes así. O sea, uno no puede ir, uno el tren bala y Mm, el otro el tren chucu, chucu, chucu. No, no. Tenemos que ir al mismo ritmo que el consultante. Y a veces nos resulta difícil, que ahí es donde lo que decía Giselle, el que nombraba lo del ego, ¿no? El observarnos. A ver, ¿dónde están todas mis expectativas puestas en esta constelación? Yo quiero lograr esto. Porque a veces soltar las hipótesis para algunos consteladores es complicado, se aferran mucho. O sea, por eso esto de la estructura, ¿no? Nuestro cerebro es que está adiestrado así, chicas, que pensamos lineal. Pum, pum, pum. Entonces, ahora queremos constelar así. Bueno, ahora esto, ahora esto, ahora esto. Y queremos seguir los pasitos. Por eso es que al principio, van a ver que cuando ustedes configuran, es que está la primera configuración y no saben qué muñequito mover. ¿Cuál movemos? ¿Para dónde vamos? Claro, porque ahí es donde, bueno, al principio venía el consultante diciendo, pero ahora yo estoy en conexión con el consultante. ¿Y ahora qué movimiento? ¿No? ¿Qué pregunta hago ahora para ver si esto se abre? Porque obviamente tengo unas hipótesis trazadas en mi cabecita, pero ¿la puedo soltar? ¿Puedo cambiar de rumbo?
¿no? Es una cosa que no es estática. Por eso yo les hablaba mucho de esto que habla esta autora, por eso me pareció muy interesante, esto del cambio, porque está muy ligado a la percepción. Nuestra percepción cambia continuamente. Ahora puedo ver una cosa, después veo otra cosa, después, ¿no? Porque es que voy y soy continuo cambio. Entonces no puedo mantenerme fijo, ¿no? Como esto que decía Alicia. Es que a través del trabajo, a medida que voy constelando, es que obviamente que voy a ir, parece que mejorando, pero no es que vamos mejorando, sino que vamos dándonos cuenta de cosas que antes no nos damos cuenta y ahora las vamos poniendo en práctica. Bueno, ¿Sí? gracias. No, gracias, Alicia. A ver, Mariela. Mariela, ¿no? Quiere preguntar algo. Mm. Sí, Silvi, bueno, te quería en realidad contarles una experiencia que me pasó a mí con esto de que hablábamos recién, bueno, de soltar los anhelos y las expectativas. Me pasó en una constelación grupal que una chica que tenía depresión, eh, bueno, yo me fui dando cuenta cuando nos iba llevando la constelación que ella se quería morir, porque estaba en lealtad con su mamá, que estaba muerta, y ella sentía que se quería ir con su mamá. Entonces puse un representante para la vida y le dije, o sea, solté mi anhelo, ¿no? De salvarla y le dije, ¿vos te querés morir? Porque yo ahí estaba decidida a aceptar el destino de ella. Le digo, ahí tenés la muerte y acá tenés la vida. Elegí vos a dónde te querés ir. Se quedó un ratito pensando y me dijo, por mis hijas voy a elegir ir a la vida. Bueno, para mí fue, ¿no? Mm. Una resolución re linda de la constelación, pero era ella la que tenía que decidir. Sí, pueden pasar esas cosas. El tema es que hubiese sido Pero lindo que lo también elija por podría haberme ella. dicho que se quería ir a la muerte, ¿no, Silvi? Y yo lo iba a aceptar también. Sí, el tema es que dijo por mis hijas. Si Pero bueno, hubiese al dicho menos por mí, en ese hubiese sido momento, más potente. pero al menos en Mm, ese momento donde ella ya estaba tan decidida a ir a la muerte, que haya mm. dicho aunque sea por las hijas, era un Sí, montón. sí, es lo que ella pudo hacer. Sí, porque ella sentía que no había nada que la retuviera en la vida. Y en ese momento No, sintió que era por las hijas. Obviamente que yo le dije que tenía que seguir constelando, ¿no? Pero bueno, al menos ahí. sí. Ese también es otro tema, es decir, le tenés que seguir constelando. Es otra No, tendencia que tenemos. ella después me Mm, preguntó mm, si tenía que seguir constelando y yo le dije que a mí me parecía que sí, pero que era algo que también lo tenía que decidir ella, ¿no? Si quería seguir constelando. claro. En realidad ella no podía decidir, Nada. ¿no? Entonces, cuando uno no puede decidir, porque es que el no querer decidir es un estado cómodo. Ujú. Es que el depresivo, chicas, eh, Sí, es complicado, yo Silvi. no, o sea, sé Como lo que que es soltó la una soga y depresión anotó otra. y a veces es una cosa que la persona la usa mucho para justamente no sentir, no tomar a los padres, victimizarse. Entonces, Exacto. trabajar con una persona depresiva, Henry decía, yo los depresivos no los constelo, no constelaba a las personas depresivas, porque te va a pasar esto que te pasó a vos, te va a salir con otro cuento. Eso que ella te dijo es un engaño que se hizo, ay, lo voy a hacer por mis hijas, y después de rato va a volver a traer el mismo estado. Schellinger decía, cuando nos viene una persona con depresión es preferible darle bueno, bueno, anda, hace otra terapia. La persona con depresión no se cura con una constelación, ni por más que haga Ujú. muchas. Es, es como, hola, ¿Se entiende, no? La depresión, ojo que la Ujú. depresión, hay depresiones que tienen que ver con la biología, bueno, hay que investigar mucho ahí. Pero muchas depresiones son algo que estamos usando, para no vivir, porque, a ver, para nadie la vida es bonita, ¿eh? Todos tenemos que No, poner fuerza, pero esa fuerza la tenés que tomar de tus padres.
tal Esto es cual. como la enfermedad. Cuando Heringer decía, el enfermo de cáncer prefiere morir antes que tomar a sus padres. Entonces, el trabajo con el depresivo, te digo porque yo he trabajado con muchos depresivos y conozco muchos depresivos y yo sé que el depresivo está en la víctima total. Entonces, como consteladora yo miraría bien, porque yo he trabajado con gente y termino diciéndoles, bueno, acá se terminó, yo no trabajo más con vos, porque era todas las veces el mismo cantito. Es como que quieren poner ahí fuera, que les hicieron, bueno, ¿no? Entonces después, bueno, así la persona está medicada, está haciendo un tratamiento, y bueno, vos ves que tiene esa fuerza para salir, ¿no? Para querer salir de ahí. Bien, por eso te dije que tendría que haberte dicho, lo hago por mí, Claro. Sí, sí, no lo sí, hago por mis hijas, porque eso es como que, ¿ven? Y ahí nosotros decimos que fue lindo, porque es nuestra percepción de que fue lindo. Nosotros no sabemos nada, ni si fue lindo, fue feo. tal Es que cual. tenemos que salir de ese juicio, nos cuesta, ¿eh? Al principio nos cuesta. Ujú. Correcto, incorrecto, me equivoqué, no me equivoqué. A veces, por ejemplo, cuando pasan así situaciones que yo estoy observando una constelación y veo que se empiezan a embarullar y meten cosas y meten entonces ahí sí, yo intervengo y digo, no, ya esto ya se desmadró, o sea, ya, porque noto cómo el constelador no se quiere meter en el dolor, cómo escapan. Capaz que el movimiento de ella hubiese sido tomar a su madre y a su padre, honrarlo, yo lo hubiese hecho que se tire al piso. Ahí. Porque ella lo que está es enojada con sus padres, por eso se deprime. Bueno, la mayoría están enojados con los padres. Por eso a mí cuando a veces me hacen preguntas, ¿y qué hago en el sentido Ujú. de que me vino que me dijo que no sé qué? Ay, le digo, es que no tomo a sus padres. Y siempre la misma Sí, ella respuesta, estaba sí, enojada con el padre. claro, y por eso está deprimida. Pero para ir a su padre necesita tomar a su madre. Sí, a los dos. Entonces, claro, entonces el consultante que te dice que lo va a hacer por las hijas, pero lo nombró al marido, lo nombró al padre de las hijas. En realidad, ella en el transcurso de la constelación me fue diciendo que tenía depresión. Ella primero bien me dijo que quería constelar su relación de pareja. Claro, Obviamente que su relación de pareja no existía. claro, Ella estaba todavía en su familia de origen, viendo los conflictos que había entre mamá y papá, ella estaba en el medio, su claro, mamá en ese interín muere, ella se enoja con su papá por la división de bienes y qué sé yo, todo el quilombo, pero ella nada que ver con el marido. claro, Pareja no había, no existía. claro. ¿Ves? Y entonces, bueno, Con en más una razón de todavía. esas que, claro, que fue llevando Claro, la constelación, ella me dice, no, porque yo tengo depresión, claro. que ella no me lo había dicho en un Claro, principio. claro, esto es lo que yo les quiero hacer notar, que hoy en día ven cómo están las palabras, y yo tengo ansiedad, y yo tengo depresión, y yo tengo esto, y yo tengo lo otro, y yo tengo, ¿no? A veces lo usan como, ¿no? Como un Sí, escudo para tal no cual. sentir. Es que si ella no tiene, o sea, dice por las hijas, pero es que no miró a su pareja, es que no está haciendo nada por Sí, las hijas. tal Entonces hay cual. un enojo de ella con la pareja, con el papá, con la mamá. Con todos, Uf, lo bueno es con que la todos. constelación, bueno, le haya abierto algo, haya visto. El importante es cuando ven y se dan cuenta. A veces, yo otra vez les contaba de una constelación que la chica también era de depresión. Era una chica que era consteladora, ¿eh? Y la tenía, no sé, estuvimos, yo ya estaba aburrida, ya me quería ir. No terminaba más esa constelación. Y lo llevaba al constelador y dale que quería que el constelador le resuelva como ella quería, como ella quería. Y el constelador una y otra vez le decía, pero mira esto, mira. Fíjate el lugar en el que estuviste todo este tiempo.
No, no, ella eso no quería mirar. Claro, Bueno, es que es como Pero decía recién Giselle, se llegó hasta un también punto y bueno, sí, hay casos en los cuales, porque de hecho, nada, yo mucha experiencia constelando no tengo porque, pero lo que digo es que me ha pasado de preguntar qué los acerca a esto como para entender por qué, ¿no? En esta, en esta moda de que las constelaciones, vienen como buscando la solución mágica y por otra parte es tal como cual. que lo que yo veo y percibo es que van buscando lo que quieren escuchar, claro, indefectiblemente. O sea, no es que uno hoy, por ejemplo, hablaba con una persona y me dice, no, no, yo ya constelé como 6 veces, pero pará un cachito, pero ¿cómo 6 veces? O sea, ¿quién te dijo que? No, porque sí, porque esto, claro, porque el primero me dijo esto, el segundo, claro, o sea, como no le gustó lo que, o no le gustó esto, realmente, ¿no? Calculo que encontrarse con el dolor no le gustó y no encontró el resultado que esperaba, va pasando de persona en persona, va buscando claro. a ver el que da con su preferencia. Y también eso me parece, no sé, primero una falta total de Sí, criterio de la persona. Y uno también es como que en eso que decía, nos convertimos en investigadores. Y sí, un poco antes de comenzar la constelación, creo que uno tiene que tomarse ese tiempo, porque la realidad es que si no es como que es esto, es un instrumento para algo que no va a llevar a ningún lado. Porque esa claro, persona Lo que exacto. pasa es está bloqueada, que no ahí, quiere, no está convencida, y va viendo a ver qué le dice, y si me gusta lo que me dice, me quedo. Y si no, bueno, Tal cual. estoy buscando. lo que Eso también me pasa parece. que ahí, Giselle, lo que pasa es Sí, que ahí es donde vos podés ver que ese consultante está en ese estado niño, que quiere que salga lo que... Entonces, pues, si vos lo podés, si uno puede ver, no uno, si uno puede ver en el estado en que viene ese consultante, ahí ya empezás a hacer una conexión interna. El tema después está en cada constelador, desde qué lugar sigue con eso, porque hay muchos, tenés como en todos lados, tenés personas que lo hacen por una cuestión de dinero, tenemos personas que lo hacen de distintos lugares. Es la ética del constelador, ética, digamos, es donde está parado uno, por eso siempre en la observación, tanto del consultante y de mí como constelador. ¿Dónde estoy parada yo? Y en esa observación y todo el tiempo, por eso Claro. también digo que cuando Hellinger habla de que esto es una filosofía de vida, tiene que ver con eso, de ir observándome dónde estoy parada. Si yo no me observo y no me Claro. doy cuenta dónde estoy parada en Qué cada estoy acto, sintiendo ahora, ¿no? Hoy a la tarde estaba hablando claro, con una compañera de, bueno, que la conocen ustedes, Mónica Pini, que ella trabaja con la bioenergética y todo, que estábamos preparando algo para trabajar con el cuerpo, porque ella sabe trabajar mucho con el cuerpo para sentir y todo, ¿no? Y le decía, sí, qué buena idea, digo, porque claro, es que uno no se siente, es que estamos desconectados del sentir. Y no es que ese sentir, porque a veces nos dicen sentir y creemos que es ser sensible y que llorar y no sé qué. No, no, desde acá, es que vos estás conectada desde otro espacio, saliste de tu cabeza. Y es la parte más difícil, porque automáticamente es que, por eso esto que decía Giselle y estaba diciendo Alice, que decía Mariela, esto que están contando, es que aporta porque es que con lo que nos vamos a encontrar con situaciones de estas millones. Y ahí, bueno, es donde nosotros vamos aprendiendo, porque es que no sabemos cómo se va a abrir. Bueno, también hay que tener ese valor de decir, bueno, hasta acá. Bueno, mira, acá se termina, lo dejamos en este espacio, porque no y ahí podemos también va seguir. con el tema de la ayuda, cuando nosotros tenemos ese también, Claro. ese orden del amor, del equilibrio, de la ayuda. Entonces yo como constelador, ¿qué estoy ayudando o estoy siendo padre de este consultante? Y estoy, entonces ahí es el equilibrio, conocer mis límites y decir Sí, hasta yo la acá otra también vez yo le puedo. marcaba mucho a las chicas, le decía, chicas, escuchen cómo dicen
¿querés que hagamos esto? Le preguntan a cosas. Y yo le digo, pero no le pregunten así, porque si no, están como tratando como una criatura, como yo le diría a mis hijos, ¿no? Cuando eran chiquitos, ¿querés que vayamos a la calecita? O sea, ¿no? Observarnos continuamente, a ver cómo lo estoy tratando también a mi consultante. Y lo estoy queriendo consolar. A ver, ¿qué le estoy dando? Porque a veces le estoy dando lo que siento que me falta a mí. Como decía Giselle, ando buscando consoladores que digan lo que yo quiero escuchar. Ojalá existieran eso, ¿no? Pero no sé si vamos a encontrar. No, esto es como los psicólogos, que la gente cambia de terapeuta y dice, este psicólogo ya se cansó y no, este no, y cambian a otro. Porque claro, es que cuando empiezan ¿no? a llegar al hueso, no les gusta. Bueno, ninguno nos gusta. Tenemos que reconocerlo. Esos puntos ciegos nuestros, es que bueno, que los consultantes nos los muestran a cada instante, en cada sesión. Viene uno y uy, es un movimiento. Por eso esto cuando nosotros trabajamos en grupo y cuando constelamos, es que constelamos todos, porque estamos viendo cosas nuestras todos. Yo también. Digo, ay, mira esto, ¿no? Y que se mostró por acá, pero mira, está mostrando esto que también a mí se me da por acá. Yo también esto lo vivo. Entonces, esa relación que se establece es una práctica. Hay que practicarla, ejercitarla. No hay un libro, no se aprende en una escuela, ¿no? Por eso uno trata, bueno, de todas las herramientas, ¿no? Estas charlas yo imagino que servirán para aportar, ¿no? Para que uno diga, bueno, a ver, alguna cosita bien que, que siempre nos va cayendo. Esto que me ofreció Mónica, que estuvimos charlando, que le dije, mira qué buena propuesta, bueno, lo podemos hacer así, ¿no? Trabajar con el cuerpo, aunque sea sentadas o paradas, o no sé qué sé yo cómo será lo que ella propone, pero poder conectar con ciertas actividades, no sé, respiratorias o no sé qué es como ella lo trabaja, también aporta, porque te hace sentirte que vos, bueno, es que no es todo acá nomás, estamos conectados, esto tiene que conectar, ¿no? Para abrirse, que es un instante en el que vos, y te llegó, porque a veces las personas dicen, pero ¿cómo te llega? ¿Cómo es eso que te llega? No sé. A mí me da risa porque Stefan Hofner hace esos gestos, dice, no sé, que estás así y sentiste esto y fuiste para ahí. Y era ese el movimiento. Por eso vuelvo a recalcar esto que decía Alicia también, que importante. ¿Y cómo Hellinger se podía tomar todo ese tiempo de espera? Bueno, nosotros también tenemos que aprender a tomar ese tiempo. Una frase, esperar. Bueno, a ver ahora, ¿viene otra frase o no? Preguntarle continuamente, ¿cómo te sentís? A ver, ¿te hace sentido? A ver, ¿dónde te llegó? ¿En qué parte de tu cuerpo lo sentiste esto? Todo eso es información que también nos ayuda a nosotros a avanzar en el trabajo, porque si no, ¿qué nos quedamos? Ah, sí, claro, es cierto que las constelaciones dicen que si el hijo está al lado de la madre, entonces es una pareja y ya empiezo, me quedo ahí. Esto es esto, ya está. Y no permito que pueda haber otro movimiento nuevo, que ni tengo ni idea, ¿no? Por eso también que yo le decía a Mariela, a veces también pasa esto, ¿no? Porque, claro, el consultante pregunta, ¿y yo y esto cómo tengo que seguir? Y bueno, es que uno en realidad en el fondo sí, es como que tiene ganas de decirle, sí, te falta mucho para sanar, pero bueno, también ahí tenemos que tratar de contenernos porque ¿qué sabremos nosotros? Quizás con ese movimiento ya está. O quizás dentro de, no sé, el año que viene te vuelve a ver. Ahí nos tenemos que sentir más tranquilos sin tardar mucho en venir.
Si vienen muy seguidos, algo está pasando acá. Como que, bueno. O también el consultante que se enoja vamos a tener, chicas, que no viene más. Dice, ah, esta consteladora no sabe nada. Eso también va a suceder. Por eso esto que decía Giselle hoy del ego, de trabajar nuestro propio ego, nuestra sombra, todo esto que nos disgusta, trabajar la También, profe, relación. lo que uno nota es cómo cuesta que reconozcan qué están sintiendo, porque hay personas que Sí, al estar tanto tiempo en el dolor, en la pérdida, tal vez ese sentimiento no es ese que estás sintiendo en el momento, o sea, lo importante de reconocer qué está sintiendo, dónde sí, lo siente, en qué parte de su cuerpo. Eso les cuesta cuesta un montón. mucho, Sí, muchísimo, sí, muchísimo, porque es como que, como decía, si estuvo en la caja del dolor, la culpa durante 10, 20, 30 años, que puede pasar, sí, salir de eso y decir, no, reconozco no el dolor, sino hay enojo más que dolor por determinada situación. Y ahí es donde claro, empieza, cuando reconoce, no, en realidad no es esto, cambia completamente la perspectiva de sí, a lo que va, me parece, ¿no? Es como que eso también cuesta mucho. Esto que habla de la conexión, sí, el conectar, tal pero cual. les cuesta Sí, decir, porque si no mucho, Giselle, lo primero que te dicen, no siento nada, no siento Sí, sí, nada. Hasta que vos totalmente. le decís, bueno, pero pará, respirá, tranquilízate, te duele en el pecho, sentís entonces por ahí arrancan, pero si no, no También siento sabiendo, nada, el no, tema no de la siento nada. ansiedad. El tema de la ansiedad, bueno, hoy ansiedad es como que es una palabra que todo el mundo soy ansioso. Bueno, esto de la rapidez y la velocidad con que quieren las cosas. Entiendo también que es el modo en el que se vive, ¿no? Que es todo ya, 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 ya. Entonces, eso, el bajarlo y decirle, no, espera, esto no funciona de esta forma. Para conseguir resultados tenés que ir paso a paso, lento, es un cambio. Vas a exacto. mover cosas de 20 años o 10 años, no la podés mover Sí, así como el celular mirando las redes sociales. Entonces me parece que eso también a las personas que están negadas a eso y que quieren todo rápido, y no les ayuda, no les Y porque gusta. también estamos en un momento de donde todo son relaciones líquidas, ¿no? O sea, todo tiene que ser rápido y la gente no quiere sentir en realidad. Por eso hay tanta consulta al psiquiatra, prefieren tomar medicación, porque lo que no quieren es conectar con el dolor. claro, exactamente. Y las constelaciones te invitan a eso, a conectar con el dolor. Entonces, esto que decía Giselle recién, también nosotras, por eso nos tenemos que entrenar en todo esto. Por eso yo cuando hago las formaciones las enfoco en el terapeuta. A mí mucho lo que le tengan que, es que ustedes tienen que estar bien para poder llegar al consultante, ¿no? Este también decirle, bueno, a ver, vamos a tomarnos un tiempo para respirar. Respiremos por la boca, a ver, vamos a conectar con el sentido. Bueno, a ver, vamos a esperar un ratito, a ver, sentí, cerrá los ojos, a ver, o abrilo, no sé, depende de lo que necesitemos que haga. Quédate en el lugar. Salí de las plantillas, volví a pararte. Mirá la imagen. A ver, ahora cerrá los ojos. Y tenemos que ir encontrando la forma en que de a poco veamos que va bajando, de a poco. ¿Sí? Aunque sea poquito lo que se logre abrir, pero algo. No que, por ejemplo, diga, ay, no siento nada. Y entonces, bueno, entonces no hagamos nada. ¿No? Siempre hay una manera de poder llegar. Porque obviamente no todos los consultantes son iguales y vamos a tener que buscar diferentes estrategias, que es lo que uno trata de aprender, la manera de llegar. Por eso hasta conocemos la constelación con el cuerpo, ¿no? Bueno, las chicas que aprendieron a hacer conmigo la constelación con el cuerpo, es que esa constelación para el que no siente nada es maravillosa, Es porque es que ahí va a hermoso, sentir sí o es sí, hermoso. ¿no es cierto? Sí, Es que, es hermoso, ¿no es cierto? hermoso. Ahí es que, a ver, hasta el más duro, afloja Sí, ahí. Entonces, bueno, tenemos que poner en marcha diferentes herramientas. Bueno, chicas, lo dejamos aquí hoy.
no se van a cansar, porque mañana tenemos que estudiar. Hermosa, hermosa, hermosísima clase, Silvina, No, como gracias a todas. ustedes, chicas, muchas gracias. Muchas gracias. Las Ahora dos se las clases guardo para hermosas. que